Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ve. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos adoran al Señor? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento juntos. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Levante su mano al cielo conmigo. Levante su mano al cielo conmigo y diga: Padre, estoy dispuesto a recibir palabra. Y bajo esa unción puede sentarse. Amén. Quiero predicar suave para que usted entienda esta palabra, este misterio. Dice la historia que Jesús se encontraba despidiendo a la multitud. Usted tiene que entender que el versículo más arriba, la Biblia habla que Jesús le dio de comer a 5,000 personas, de las cuales con 5 panes y 2 peces Dios hizo un milagro extraordinario. Pero acabado este milagro extraordinario, usted tiene que entender que Dios no repite la misma gloria. Dios no repite los mismos milagros. Dios es un Dios que transita y avanza más allá de la naturaleza humana. Entonces me llama la atención que en su momento la gente comienza a ser esparcida y a ser despedida por el maestro. Pero el maestro no espera que los discípulos despidan a la multitud. Es algo en el cual él tiene asignado despedir a la multitud. Una vez que Jesús le dio palabra e hizo una campaña con más de 5,000 personas, ahora el mismo maestro está despidiendo a la multitud. Una vez que él comienza a despedir a la gente, le da una orden y una asignación a los discípulos y les dice: yo ocupo que ustedes vayan del otro lado de la ribera. Para esto Jesús los está mandando a Genezaret para que ellos vayan allá. Usted tiene que entender que el nivel de obediencia que estaban los discípulos era el momento que Jesús hablaba. Rápidamente ellos tomaron sus cosas y comenzaron a remar mar adentro. Y hay algo que me llama la atención, porque para esto tal vez a Jesús le tomó unas ciertas horas, tal vez 1, 2, 3 horas, para poder despedir a la multitud. Una vez despedida a la multitud, ya los discípulos llevaban una ventaja de horas navegando y remando. Para este entonces Jesús determina subirse al monte a orar. Y cuando Jesús determina subirse al monte a orar, una tormenta comienza a formarse en medio de la ribera, en medio del mar. Para este lapso usted tiene que entender que estar en el ojo de una tormenta es lo más violento y lo más salvaje que pueda ocurrir. Yo sé que si hablamos de catástrofes naturales, usted es consciente y usted tiene su sentido de decir: cuando el ojo de un huracán o de una tormenta pasa por una ciudad, siempre hace caos, siempre deja estragos, siempre deja muertos, siempre deja heridos, siempre deja pérdidas. Una tormenta, estar en el ojo de una tormenta es perderlo todo. Y cuando los discípulos se percatan
que la tormenta se está formando en medio del mar, donde precisamente ellos van navegando, algo se despierta naturalmente en ellos. Y usted tiene que entender que los sentidos humanos están seccionados como nuestro corazón. El corazón humano se secciona por porcentajes. Por eso la Biblia especifica: amarás a Dios con todo tu corazón. Porque cuando la Biblia habla con todo el corazón, está hablando del 100% de todo lo que encierra. Pero el ser humano ha seccionado las emociones y amamos en porcentaje. Y yo quiero que usted entienda que cuando hablamos de emociones, hablamos de miedo, hablamos de alegría, hablamos de preocupación, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos del éxito o del fracaso que puede mover al ser humano. Y hay algo poderoso que ocurre, porque cuando los discípulos ven la tormenta, en ellos se despierta algo natural, y es el miedo. El miedo a morir hundidos, el miedo a morir ahogados, el miedo a no cumplir lo asignado, el miedo a que ellos estaban completamente solos. Poderoso Dios, aleluya. Y usted tiene que entender que cuando un ser humano tiene miedo, el cuerpo humano es un mecanismo que suele, cuando el miedo es muy fuerte, el cuerpo suele desmayarse. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que el cuerpo ceda lo natural del hombre. Aleluya. Y usted tiene que entender que los discípulos estaban temblando. Mientras Jesús estaba orando, la tormenta se estaba formando. Posiblemente vientos contrarios muy fuertes. Si usted investiga, cuando hay tormentas fuertes, las tormentas llegan a levantar las olas hasta 30 metros de altura. En una barca lo hace pedazos. Posiblemente esta barca tenía un velero, tenía un timón, iban navegando, porque eran 12 que iban ahí. No iban en una canoa, iban en una barca. Y cuando se habla de barcas, no se habla de una barca que no tenga techo. Las barcas del tiempo antiguo eran como barcos, pero los remos estaban por dentro. Y sabe una cosa, me llama la atención que en ellos se despiertan las emociones de tener miedo y de tener preocupación. Había una aflicción en los discípulos, porque ahora los discípulos están preocupados por lo que está aconteciendo. Las olas están abnegando la barca, las olas están hundiendo la barca, las olas están zarandeando la barca, y por más que reman ellos con fuerza, no pueden avanzar. Porque cuando tú tienes el viento en contra tuya, por más que tú remes y remes y remes, te vas a cansar, pero no vas a avanzar. Mientras ellos están viviendo una situación apremiante, donde las emociones han sido detonadas por las circunstancias de la tormenta, Jesús está orando con un misterio en el monte. Jesús está orando bajo una revelación en el monte. Y sabe algo, la Biblia especifica que a la cuarta vigilia, y según los exégetas y los eruditos de la palabra, la cuarta vigilia en el horario judío son las 6 de la mañana. Prácticamente, según los cálculos, ellos llevaban remando más de 8 horas. Cosa que para Jesús era imposible llegar en algo natural. Porque usted tiene que entender que Jesús no llevaba barca y no se quedó con barca. La única barca era el transporte de los discípulos. Jesús se quedó solo, completamente solo, sin ni un recurso material para poder llegar ante los discípulos. Gloria a Dios. Y esto me asombra, porque mientras el maestro está orando con misterio, los discípulos están viviendo la tormenta. Y yo quiero que tú entiendas
que la tormenta no trabaja en su naturaleza. La tormenta suele trabajar en el kairos de Dios. Aleluya. Escuche esto. Cuando hablamos del kairos de Dios, estamos hablando de aquello que está fuera de lo natural y que está dentro de lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Entonces las tormentas no trabajan en la naturaleza, trabajan en el kairos de Dios. Ahora, la tormenta que se está formando en el mar, donde están los discípulos, donde ellos están ahogando, donde ellos tienen miedo, no lo provocó la naturaleza, lo provocó el kairos de Dios. Porque tú tienes que saber que todo lo que está dentro del kairos de Dios es todo lo planificado por el mismo Dios. Es algo que no estaba fuera de la naturaleza, es algo que estaba dentro del kairos y dentro de los planes y de la línea de lo eterno. Y cuando lo eterno planea algo, es porque te quiere enseñar. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es. Escucha, revelación. Eso es. Entonces cuando el maestro se levanta y se pone de pie, los discípulos están con un pánico, con una aflicción y con un dolor dentro de sí. Posiblemente uno que otro estaba llorando porque decían: aquí nos vamos a morir. Estamos en el ojo de la tormenta. Aleluya. Y nadie puede escapar de una tormenta. Pero cuando tú luchas con la tormenta, tú no le puedes ganar a la tormenta. Y no le puedes ganar a la tormenta no porque no tengas la capacidad, no porque no tengas la fuerza. Simplemente no le puedes ganar a la tormenta porque la tormenta está en el kairos de Dios. La tormenta no obedece límites naturales, obedece la voz del kairos de Dios. Entonces usted tiene que entender que la tormenta no fue provocada por la naturaleza, fue hecha por el kairos de Dios. Ahora, estando en la tormenta, hay algo que me asombra de la tormenta, porque Dios le está enseñando a los discípulos a navegar en la tormenta. Tú tienes que entender que cuando Dios te mete a una tormenta, no es para que tú pelees con la tormenta, no es para que tú reprendas al diablo en la tormenta, no es para que pidas misericordia en la tormenta, es para que tú aprendas a navegar en la tormenta. Usted tiene que saber que para que un barco pueda ir más fluido, para que un barco pueda llevar velocidad en medio de la tormenta, hay que soltar las cargas más pesadas. Abajo al aire. Usted tiene que aprender a soltar las cargas. Por eso la Biblia dice que cuando llevaban a Jonás el rebelde, había una tormenta que estaba zarandeando la barca, pero el que era capitán dijo: hay que soltar los anseres, porque los anseres son más pesados. Suelta los anseres para que el barco pueda correr más rápido. Y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía: oye, que la tormenta no te va a matar, la tormenta te está enseñando a que tú tienes que soltar tu carga. Suelta tu carga más pesada, suelta tu carga más pesada. Su avanzada que más orar. Entonces, ¿por qué los discípulos entraron en la tormenta? Porque estaba en la planificación del kairos de Dios. La tormenta los estaba sacudiendo y Jesús les está enseñando a los discípulos: suelta tu carga más pesada, suelta tu carga más pesada, para que la barca pueda correr más rápido. Suelta tu carga. Hoy Dios te dice, iglesia, ¿cuál es la carga que no te deja avanzar? ¿Cuál es la carga que no te deja crecer? ¿Cuál es la carga que no te deja caminar? Suelta tu carga. Aprende a soltar tu carga.
Poderoso Pero yo Cristo. entendí algo. Que cuando la tormenta es violenta, Adoramos, Señor. porque todavía no has aprendido a soltar la carga. Porque cuando el miedo natural del ser humano lo invade, no puedes reaccionar y no puedes avanzar. Porque el miedo es un mecanismo natural del cuerpo. Y cuando la carne está dentro de lo natural del cuerpo, no puede entrar en el cargo de Dios. Y Dios le está enseñando a los discípulos: papito, no los voy a sacar de aquí hasta que suelten la carga más pesada. Poderoso Usted tiene Dios. que saber que Dios lo que Te quiere alaba, Señor. es que usted aprenda a soltar la carga. Porque no le vas a ganar a la tormenta, pero puedes ser más inteligente que la tormenta. Santo. No podrás vencer la tormenta, pero puedes ser más inteligente que la tormenta. Dios le está enseñando a los discípulos: aprendan a soltar sus cargas. Porque cuando tú aprendas a soltar tu carga más pesada, entonces la barca va a navegar con más rapidez y con más fluidez. Y todo lo que estaba hundiendo la barca era el peso de la carga. Pero Dios te dice: papi, mami, suelta tu carga. Esa carga que no te deja crecer, esa carga que no te deja avanzar, esa carga que no te deja hablar en lengua, esa carga que no te deja orar. Suelta la carga. Suelta tu carga, iglesia. Suelta tu carga. Gloria a Cristo. Ahora. Entonces, los discípulos ahora están entendiendo que no le pueden ganar a la tormenta. Así es. Poderoso. Gloria a Cristo, No la aleluya. pueden ganar a la tormenta. Aleluya. Porque ahora están entendiendo que ellos están ahí no porque ellos quieren, sino porque Jesús quiere. A ver. Gracias, Jesús. Y cuando Jesús quiere que tú pases por la tormenta, tú puedes llorar, A ver. tú puedes gritar, Gloria. tú puedes pedir ayuda, tú puedes gritar a los cuatro vientos, pero ni Dios ni nadie te va a ayudar. Santo. ¿Y sabes por qué nadie te va a ayudar? Ni aún Dios te va a ayudar. Poderoso. Porque Él te metió para que aprendas a soltar tu carga. Aleluya. Ahora, yo he entendido que cuando no se suelta la carga de una barca y el capitán decide arriesgarse, el 98% muere. Muere. Porque la carga es la que no deja avanzar. Hace que el barco esté más pesado. Y cuando el barco está más pesado en medio de la tormenta, las olas lo abnegan. Aleluya. Las olas lo cubren. A ver. Entonces, cuando tú no aprendes a soltar tu carga, la tormenta te puede hundir. Cuando tú no aprendes a soltar las cargas más pesadas, te vas a comenzar a hundir. ¿Y qué es hundirse espiritualmente? Es aquello que no te deja orar. Es aquello que no te deja ser espiritual. Es aquello que no te deja tener la revelación del reino. Es aquello que no te deja entender los misterios del reino. Es aquello que no te deja orar con Dios. Es aquello que no te deja ayunar para el reino. Es todo aquello que te detiene para que tú comiences a ver lo sobrenatural de Dios. Es todo aquello que te detiene. Porque cuando la carga pesa, usted no puede nadar. Aunque usted diga: ok, no le puedo ganar a la tormenta, pero puedo nadar en el mar. Pero cuando usted tiene una carga muy pesada, usted va solamente a flotar 2-3 minutos y va a comenzar a hundirse por no soltar la carga. Aleluya. Gloria a Cristo. Es como cuando avientan a alguien con una mochila llena de piedras. Flotará por unos minutos. Pero cuando la carga es muy pesada, comienza a hundirte la carga. Y solamente hay dos opciones: o la sueltas o te hundes con ella. A ver. Entonces Dios le está enseñando a los discípulos: suelta tu carga, Gloria. suelta tu miedo, Aleluya. suelta tu preocupación, Sí, es a ver. suelta tu enfermedad, Poderoso. suelta. Dios te dice qué es lo que te está agobiando.
Estás en la tormenta, no es el diablo. Estás en la tormenta, no es la lucha. Estás en la tormenta, no es la prueba. Es Dios que te metió. Y tú tienes que entender que cuando Dios suele meter a alguien en una tormenta, es para que ese alguien tenga capacidades, cualidades, resistencia, inteligencia espiritual y discernimiento de la revelación de donde se encuentra. Y Dios le está enseñando esto a los discípulos. Pero lo natural del ser humano es tener miedo ante algo de riesgo. Es algo natural. Bueno, mire, hermano, es algo tan natural que yo le aseguro que si usted sale de la vigilia y se arma la balacera, usted, su mecanismo natural es tener miedo y refugiarse. Es temblar, es gritar, es decir, aquí no va a caer una bala perdida, porque es algo natural del cuerpo. Pero Dios le está enseñando a los discípulos a salir de esa naturaleza del cuerpo y confiar en el Dios que los metió en la tormenta. Dios le quiere enseñar a los discípulos a caminar en el Kairos, a caminar en lo sobrenatural. Entonces los tipos están abrumados, están anomalados, turbados, tristes, con miedo, con jicarazos, con botes, diciendo: aquí vamos a perecer. Entonces yo les dije que para este lapso, según los exégetas, ya llevaban 8 horas navegando, mas no se cuenta el tiempo perdido que llevaban queriendo atravesar esa mitad, porque estaban en medio. Entonces de momento se ve un hombre, se ve una sombra allá a lo lejos que venía delante de ellos. Ahora imagínense los discípulos con miedo, turbados, preocupados, ansiosos. Dijeron: hombre, esto es la muerte, nos vamos a morir, hay que hacerlo, es un fantasma. Pero el que les contestó le dijo: papi, yo soy. Y me llama la atención la contestación del maestro, porque lo correcto sería que él hubiera dicho: soy Jesús. Lo correcto hubiera sido: soy el Nazareno. Lo correcto hubiera sido: soy Jesús de Nazaret. Pero cuando él les está diciendo yo soy, él les está revelando una palabra poderosa y les está diciendo: yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy tu roca firme, yo avanzaba aquí más ojalá, yo soy Rafa, yo soy Elohim, yo soy Oír, yo soy Siquenú, yo soy. Cuando usted entiende la revelación, ellos captan. Poderoso es Cristo. Pero hay una pregunta con un signo grande de interrogación. ¿Cómo es posible que el maestro, el yo soy, llegara en menos de 8 horas a donde ellos están? Había vientos, había lluvia y había una tormenta agresiva. Cuando Jesús decide bajar a la cuarta vigilia e ir delante de ellos, la tormenta no se aplacó. La tormenta no bajó su velocidad. La tormenta no bajó el ritmo de intensidad. La tormenta no se hizo más pequeña. La tormenta seguía violenta. Porque usted tiene que entender que la tormenta no trabaja en la naturaleza, trabaja dentro del Kairos de Dios. Y cuando Jesús viene caminando, Él no camina en la naturaleza de la tormenta, Él camina en la naturaleza del Kairos. ¿Quiere entender esto? Que lo que a los discípulos le llevó 8 horas, a Jesús le llevó 5 minutos llegar. Usted tiene que saber en esta hora que cuando Moisés estaba delante del mar rojo, Dios le habló y le dijo:
dijo: tienes una vara, divide el mar y marcha. Cuando Elías atravesó el Jordán, se quitó el manto y golpeó. Cuando Eliseo regresó de ver a Elías volar, dobló el manto, lo golpeó y el mar se abrió, o el Jordán se abrió. Cuando Josué iba a atravesar el mar, los sacerdotes llevaban el arca del pacto y el mar retrocedía. Pero cuando Jesús llegó, le está enseñando a los discípulos: papi, yo ni lo voy a atravesar, ni lo voy a partir, ni lo voy a dividir, ni el mar va a retroceder. Yo le vengo a enseñar a una generación que yo puedo caminar por encima de la tormenta, por encima de lo imposible. Alguien tiene que... Jesús le está enseñando a Pedro y le está enseñando a los discípulos: papi, no vamos a dividir el mar ni la tormenta. Aprende a caminar en medio de la tormenta. Gracias, Cristo. Aleluya. Oramos, Señor. Pedro está enamorado. Los discípulos están temblando. Pero Pedro era trabancado. De los 12, Pedro era más loco. Y dice: ok, yo entendí la revelación. Ahora manda. Escuche cómo habla Pedro. Manda que yo vaya a ti. Y la pregunta es: ¿por qué Pedro le dice a Jesús: manda? ¿A quién? ¿A quién va a mandar Jesús? Pedro le está contestando con otra revelación y le está diciendo: si tú eres Dios, habla con el mar para que el mar me pueda sostener. Manda. Jesús le dice: ven, te voy a enseñar a caminar en la dimensión del caos. Entonces el tipo se baja y tal vez Juan, tal vez Judas le dice: no te bajes, estás en mar abierto, las olas no se han calmado, Pedro. El viento sigue siendo contrario, está azotando muy fuerte. Tienes que entender que él no sé qué, pero él sí puede caminar. Pedro, tú eres natural. Pero hay algo en Pedro que entiende. Él dice: no, es que si él dijo, así se va a hacer. Entonces Pedro se baja, y cuando Pedro se baja camina 2, 3 pasos. Pero escuche esto: Pedro va viendo al maestro cuando va caminando. Lo va viendo fijamente. Porque Pedro entiende que todo lo que está pasando está dentro del callo de lo que él está viendo. Pero de momento Pedro ve la tormenta. Pedro mira las olas grandes y comienza a hundirse. Porque en la naturaleza del ser humano, cuando se ve el peligro, se tiene miedo nuevamente. Esto hizo que Pedro entrara en un estado natural y comenzara a hundirse y a ahogarse. ¿Por qué? Porque Pedro tomó su carga. Aquella carga que Pedro ya había soltado para poder navegar y caminar por encima de lo imposible. Ahora Pedro la vuelve a tomar y se comienza a hundir. Los discípulos gritando, diciendo: lánzale una cuerda a Pedro. Y el maestro, usted sabe cómo es el maestro. El maestro estaba volteando a ver abajo y miraba cómo Pedro se ahogaba y luchaba por nadar, por sobrevivir esos segundos o minutos tan apremiantes que las olas lo anegaban. Y el maestro lo estaba viendo y Pedro decía: Señor, sálvame. Pero escucha esto: el maestro lo estaba viendo. Porque el maestro le está enseñando a Pedro que tiene que aprender a caminar en el caos. El maestro le extiende la mano y lo saca del mar. Y lo primero que Jesús le dice: ¿por qué desconfiaste de mí? En nuestra Biblia natural, Reina Valera 1960, dice: hombre de poca fe. En la Biblia se escribió en 3 idiomas: en árabe,
Y la traducción aquí entre Mateo era en arameo. En griego, lo que usted tiene que entender es que la traducción correcta es: ¿por qué desconfiaste de mí? El maestro le reclama a Pedro y le dice: tú estabas caminando bien, entendiste la revelación de todos ellos. ¿Por qué cuando ya estabas aquí desconfiaste de lo que yo te di? ¿Por qué? Jesús lo cuestiona ahora a Pedro. Pedro le entiende y lo capta. Y dice: no cabe duda que para poder caminar en medio de una tormenta, no puedes dejar de ver al dueño del Kairos. No puedes dejar de ver de aquel que te metió en la tormenta. Entonces, mientras Pedro y Jesús están platicando, los discípulos están con los celulares grabando el momento, usted sabe. Lo están testeando y están diciendo hashtag milagro poderoso en el mar. Están anonadados. Están con la boca abierta porque nunca habían mirado algo tan sobrenatural. Entonces, escuche esto: la tormenta todavía seguía. Todavía. Y los discípulos, como podían, se agarraban viendo este suceso. Jesús comienza a caminar con Pedro mientras que platica. Se sube Pedro a la barca y no pasa nada. Pero cuando se sube el yo soy, la tormenta se calma, desaparece. ¿Usted sabe por qué? Porque la tormenta nunca fue en lo natural. La tormenta nunca trabajó en la naturaleza. La tormenta trabajó en el Kairos de Dios. Y cuando la tormenta trabaja en el Kairos de Dios, cuando el maestro se suba a tu barca, la tormenta sabe y entiende que el Nazareno le está diciendo: hasta aquí se acabó la tormenta, hasta aquí llegó el proceso, hasta aquí llegó esta prueba que tenía que entender. Señor, aleluya. Oiga, Poderoso Dios. ahora los discípulos se quedan y dicen: ¿qué está pasando? Gracias, Cristo. ¿Cómo es posible que este hombre nada más se subió y salió el sol? Gracias, papá. Las olas de 30 metros quedó en mar seco. Gracias, Padre. Entonces, los discípulos, escuchan, Oh, Dios mío. los discípulos entendieron que la tormenta no estaba en la naturaleza, estaba en el Kairos. Ahora yo te voy a decir algo: ¿por qué el maestro decidió meterlos a una tormenta? Porque tú tienes que entender que todo lo que Dios hace contigo lo hace con un plan, con un propósito de enseñarte, de adiestrarte, de prepararte o de revelarte. Todo lo que tú vives y todo lo que tú pasas, según el libro de Romanos, todo te ayuda para bien, porque todo lo que tú vives es una enseñanza del Rey. Hay veces que las enseñanzas tú las provocas por tu mala cabeza, pero en esta ocasión la revelación y el misterio que el maestro les quería dar a los discípulos no era por rebeldes, era por revelación. Y hay algo que me asombra de esto, porque escuche esto: Jesús lo mandó a la otra ribera, y la otra ribera, según los libros y según la palabra, era Genesaret. Y cuando Jesús llega a Genesaret, dice la Biblia que se escuchó que los hombres conocían al maestro y comenzaron a regar la noticia, y muchos enfermos fueron sanados, y muchos enfermos más llegaron delante de él y le decían: déjame tocar el borde de tu manto. Y todos los que tocaban el borde de su manto eran sanos, porque la Biblia habla capítulos atrás que había una mujer de flujo de sangre que marcó el crono de la historia, y esta mujer tocó el borde de su manto, y cuando ella toca el borde de su manto recibe un milagro sobrenatural, que el flujo de sangre había sanado y había parado en ella. Pues cuando los discípulos llegan a Genesaret, después de vivir una tormenta,
tormenta, ahora los milagros comienzan a materializarse. Gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir? Que antes de que Dios materialice tu milagro, vas a vivir la experiencia de la tormenta. Amén. Eso es Antes de que llegue tu respuesta materializada por el Rey, Dios te va a meter a la tormenta. Eso es verdad. Pero gózate y alégrate tu corazón, porque cuando estés en la tormenta y sientas que te estás ahogando, Dios te dice: cree, porque después de la tormenta viene la respuesta materializada. Después de la tormenta viene tu milagro materializado. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien, ay. Antes que venga, dice Jehová, antes de que venga tu milagro, llegará la tormenta. Pero después de la tormenta llegará tu milagro, llegará tu respuesta, llegará la palabra, llegará la revelación. Poderoso este hombre, Dios, aleluya. Escucha esto. Mi alma te alaba. Y aquí fue donde Pedro entendió el misterio de caminar en el callo de Dios. Mientras los demás discípulos entendieron revelaciones diferentes, Pedro dijo: ahora yo veo el misterio de estar en la tormenta, porque a él solamente le tocan el borde de su manto y el milagro se desata. Entonces Pedro dice: pero yo voy a ser diferente, porque él me dio una promesa y me dijo que cosas mayores haríamos en su nombre, y mayores que él. Entonces ahora cuando Pedro está caminando solo, ahora la gente no quiere tocar el borde del manto de nadie. Eso es. Ahora ven a Pedro y dice: ya no le toques el manto. ¿Por qué? Solamente necesitamos que la sombra de Pedro pase por un lado, porque ese tipo no camina en lo natural. Ese tipo camina en el kairos, de las... Ay, alguien está aquí hoy. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que celebrar esta palabra. Señor. Cuando usted aprende a caminar ahí y a entender los tiempos Gracias, Jesús. de la tormenta, usted entiende que la tormenta lo está preparando para recibir un milagro, para recibir una revelación, para recibir una palabra, para recibir un misterio, ahora para recibir recursos financieros. Pero no puede haber gloria ni manifestación si usted no entra al kairos de la tormenta. Porque no es que la tormenta sea mala, la tormenta solo obedece el kairos de Dios. Y usted tiene que aprender a caminar ahí adentro. No es fácil, porque hay veces que las cargas que traemos, que son muy pesadas, batallamos para soltarlas. Y cuando yo le hablo de cargas, no solamente le hablo de las cargas financieras, que posiblemente es con lo que más batalla el ser humano, sino que le estoy hablando de sus cargas emocionales, de esos sentimientos que ha cargado por muchos años. Unos fueron abusados, otros fueron violados, otros sufrieron bullying, otros sufrieron burlas, otros sufrieron maltratos emocionales, psicológicos, verbales. Y todo eso es una carga que se queda dentro del corazón, dentro de su tesoro. Por eso la Biblia dice que el buen hombre saca del buen tesoro. Ese es el corazón. Y los buenos son las emociones. Pero dice que también el malo saca malas cosas. ¿Por qué? Porque esas son cargas que se han quedado y no te dejan crecer. Entonces, ¿qué hace? Escucha, ¿qué hace la tormenta? ¿Por qué Dios te mete a la tormenta? Para sacudir esas emociones, para sacudir tus emociones, tus cargas, y digas: esto me está estorbando, si yo me lo quedo, la tormenta me va a hundir. Dios te dice: aprende a soltar esa carga. Gloria. Entonces hoy
Es un día especial que Dios ha preparado para ti. En esta noche es tu noche. Gloria a Dios. Y si no la aprovechas, no sé qué vayas a hacer, hermano. Pero hoy es tu noche. Hoy Dios te está diciendo: suelta tu carga. Suelta. Porque quiero darte ese milagro. Quiero darte esa respuesta. Quiero bendecirte, quiero llenarte. Quiero llevarte a otros niveles espirituales. No es fácil, claro que no es. Jamás será fácil. Y menos atravesar una tormenta y que la tormenta mueva las emociones. No es fácil. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Lloré, grité, Gloria. me sacudí y dije: Dios mío, no creo que yo pueda. Y Él me dijo: puedes. Y yo dije: no puedo. Estoy cansado, estoy fatigado, estoy cansado, estoy mal. Y Dios me dijo: no vas a salir de la tormenta hasta que sueltes la carga. Para que Dios te pueda llevar, iglesia, a niveles diferentes y puedas vivir una gloria extraordinaria y puedas escuchar la voz de Dios, necesitas soltar tus cargas. Una de las cosas que siempre ha sufrido el cristiano es que siempre el cristiano lleva cargas. Y no solamente lleva cargas que son parte de las emociones y del diario vivir, sino que también lleva falsas cargas, de las cuales la Biblia también lo habla y te dice: hey, suelta las falsas cargas. Tienes que aprender a soltar esa carga, esa emoción, ese sentimiento, esa herida de culpa o esa herida que te hicieron. Tienes que aprender. Porque lo que Dios quiere para tu vida, joven, para tu vida, hermano, para tu vida, hermana, es que Dios te quiere llevar a niveles extraordinarios. Dios no quiere que tú admires a otros y decir: mira cómo Dios lo está usando, mira para dónde corrió. No, Dios te quiere usar a ti, te quiere levantar a ti, darte revelación a ti, darte una palabra de rema a ti. Dios quiere usar tu vida para hacer milagros a ti, iglesia. Aleluya. Pero sabes, Sí, Señor. pero las cargas nos detienen. De Cristo, Las aleluya. cargas. Y déjame decir que las mismas cargas te detienen, no te dejan crecer espiritualmente, ni aún financieramente. No puedes. De Cristo. No puedes. Porque lo que Dios quiere hacer es bendecirte, pero no te puede bendecir porque todavía no aprendes a buscar el reino. Entonces, ¿cómo te va a seguir la bendición cuando tú todavía no aprendes a soltar una carga que no te deja avanzar, que no te deja caminar, que es una rutina? Dios no es un Dios de rutina. Dios todos los días puede darte una palabra de revelación. Amén. Todos los días Dios puede darte una palabra fresca, nueva, que te active, que te llene, que te sane, que te restaure. Pero la pregunta hoy es: ¿cuántos están dispuestos Aleluya. a soltar sus cargas? ¿Cuántos están dispuestos Amén. a bajarse como Pedro de la barca, Gracias, Dios. soltarlo todo y decir: si me muero en la tormenta, Santo es Dios. algo tiene que hacer la tormenta? Mi alma te O alaba. me traga o me vomita, pero no me voy a quedar aquí. Pedro se arriesgó y lo dio todo. Y dijo: yo prefiero morir ahí en el intento que quedarme acá en la barca. Aleluya. Pero no entendían los discípulos la revelación, que cuando el Nazareno está contigo, ya no importa la tormenta. Si la barca se voltea, con todo y discípulos que se voltee la barca, mientras el Nazareno esté ahí, todo va a estar bien.
Mientras el nazareno esté ahí, todo va a estar bien. Por eso la Biblia dice que en una ocasión Jesús venía dormido junto a la popa en un cabezal. Tranquilo, estaba la lluvia, había otra tormenta que se había desatado. Los discípulos jalando agua para no hundirse y el maestro venía dormido. Y yo le dije a la iglesia en una ocasión, lo que no es natural y tampoco está dentro de la lógica humana es que cómo es posible que el maestro venía dormido y le venía cayendo agua. La barca estaba tan violenta, sacudida, y él venía dormido y los discípulos con miedo y desesperados y nos vamos a morir. Y Jesús venía dormido. Entonces, cuando el maestro viene contigo, estás tranquilo. Estos estaban gritando, corrían de un lado a otro. Y le digo a la iglesia, si Jesús se durmió, duérmete tú también. ¡Alábalo! Mantente en paz tú también. Es más, recuéstate a su lado y di, bueno, si él se duerme, yo también. ¡Poderoso! Porque Jesús entiende que la tormenta no trabaja en la naturaleza, trabaja para el Kairos. Cuando tú entiendes que todo lo que tú estás viviendo y que la Biblia me dice en Romanos que todas las cosas obran para bien, no es para todos, es para los que conforme son llamados con propósito. Entonces tú tienes que entender que si algo te está pasando, tú dices, esto es lo que está dentro del Cairo, lo voy a atravesar, lo voy a pasar, aquí no me voy a morir, de esta Jehová lo va a sacar. Porque no caminas en la naturaleza, caminas dentro del Cairo de Dios. ¡Aleluya! Iglesia, hoy Dios te dice, suelta tu carga, suelta tu carga. Él conoce lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Pero hoy Dios te dice, suelta tu carga. Déjame primero sanar. Déjame primero limpiar. Déjame primero arrancar esa carga que no te deja avanzar, que no te deja ver el propósito ni el plan del reino. Déjame esa carga y cuando yo te la quite vas a ver la gloria de Dios. Ahora, hoy es tu noche, iglesia. Ponte de pie. Hoy es la noche tuya. Esta es una noche en la que Dios te quiere sanar y quiere quitar esa falsa carga. Yo voy a hacer una invitación a que usted, iglesia, hermano, hermana, siervo y consierva, sierva de Dios, hija de Dios, hijo de Dios, joven de Dios, jovencita de Dios. Si hoy usted quiere ser libre y soltar esa carga, yo le invito a que pase aquí adelante. Yo te aseguro que no va a volver a ser el mismo. Algo extraordinario tiene que pasar. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos. 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 Espíritu Santo,